Bueno, ya vamos a estar en la segunda parte con el análisis de la economía, del aspecto material de esta nación decadente que nos convoca a todos, pero ahora vamos a hablar de algo que adelantamos al comienzo. Sigue la polémica por la banca de diputados entre Fabián Pablo Oliver, con quien vamos a hablar a continuación, diputado del Frente Amplio por la Soberanía, y Rubén Giustiniani, ahora exdiputado de Igualdad y Participación, pero que llegó a asumir la banca. ¿Mm? Ahora, por allí, a ver, vamos a tratar de ser lo más esquemático posible antes de hablar con el entrevistado. Había asumido Giustiniani, pero la justicia electoral entendió que estaba vigente un decreto que data del último gobierno militar o del proceso de reorganización nacional para alcanzar cierto piso de votos, para ingresar como diputado a la legislatura. En este caso terminó quedándose finalmente con la banca Fabián Pablo Oliver, ex intendente de la ciudad de Santo Tomé y, como decíamos, legislador en funciones del Frente Amplio por la Soberanía. El tema ya se pensaba saldado, si bien había asumido Giustiniani, ya, como había dado su veredicto a la justicia electoral, Fabián Pablo Oliver se había hecho cargo de la banca, pero parece que las últimas semanas se ha reavivado la polémica. Nosotros hablamos con Sergio Liberati, días pasados apoderado del Partido de Igualdad y Participación, del partido Rubén Giustiniani, y fue muy claro en sus palabras, ¿no? Según él, le robaron la banca a Giustiniani, y aquí se está siguiendo un decreto de la dictadura militar que no debería seguirse en época democrática, e incluso hay una suerte de rosca espuria entre algunos diputados. Él citaba a Fabián Pablo Oliver y a Carlos Delfrade, de Frente Amplio por la Soberanía, con la justicia para beneficiar a uno y perjudicar a otros, entre ellos Rubén Giustiniani. Bueno, el que nos ha pedido dar su parecer al respecto es justamente Fabián Pablo Oliver, con quien ya estamos en contacto. ¿Cómo está, Fabián? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, pero Bien. la verdad que no sé si Liberati ha planteado algunas cosas que vos dijiste, pero muy lejos de lo que sucedió, no solamente que está lejos de la realidad, más allá de todas las mentiras que se plantean. Primero, no hay ninguna polémica. Ujú. La justicia, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ratificó la decisión que tomó la Cámara de Diputados y Diputadas el 6 de diciembre pasado, que me tomó juramento a mí. Giustiniani nunca asumió la banca. Después de Mm. las elecciones, lo que hizo el Tribunal Electoral fue otorgarle la banca a Rubén Giustiniani, desconociendo el derecho electoral aplicable en la provincia de Santa Fe. Eso que Liberati y la gente de Igualdad y Participación dice que es un decreto de la dictadura, es cierto, pero es un decreto de octubre de 1983, acordado con la multipartidaria, es un paquete de leyes que se sancionó en octubre de 1983. Escuchen bien, octubre. Ujú. Ya había ganado, Alfonsín había ganado las elecciones. Es un decreto de organización y de transición para organizar cómo se distribuían las bancas legislativas, tantas nacionales como después provinciales, porque muchas provincias tomaron ese decreto. De hecho, es el mismo decreto que se utiliza para distribuir las bancas de diputados nacionales hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros votamos diputados nacionales, se aplica este sistema de distribución de banca, el sistema Ujú. proporcional del DOM, pero tenés que llegar a un 3% del padrón electoral para poder ingresar dentro de la distribución, si no quedás afuera. Concretamente en la última elección, la lista que encabezó Rubén Giustiniani reunió 72.000 votos y la lista que encabezó Carlos Delfrade, yo era el tercer candidato, Carlos Mm. Delfrade, Balaguer y yo el tercero, Ujú. reunimos 138.000 votos. Ujú. Para llegar a la distribución necesitaba sacar 84.000 votos, o sea, la lista que el apoderado es Liberati, Ujú. le faltaron 12.000 votos para poder ingresar en la distribución. Ahora bien, termino con esto y ya te dejo para las preguntas. Sí, sí, sí. En 5 oportunidades, la Corte Suprema de Justicia es lo que dice que es un acuerdo con la Corte. Mira, el único proyecto de ley que se presentó en los últimos 20 años para renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe lo presenté yo. Por primera vez en junio del año
2021, mucho antes que a Puyaro se le ocurra ser gobernador de la provincia. Es más, cuando yo presenté el proyecto de ley, Puyaro había terminado de perder la interna con Carolina Lozada como candidato a senador nacional en el 2021. Entonces, yo estoy lejos de poder llegar a tener un acuerdo con la justicia santafesina, pero supongamos que alguno cree que sí, como lo dice Liberati. En cinco oportunidades la Corte Suprema de Justicia dijo que ese decreto ley se aplicaba, que estaba vigente y que no estaba derogado. ¿Qué es lo que sucedió acá? Sucedió que Daniel Herbeta, presidente del Tribunal Electoral el año pasado, porque nuestra Constitución dice que el presidente del Tribunal Electoral es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo el Tribunal Electoral es un ámbito o una organización administrativa, lo único que tiene que hacer es aplicar las leyes electorales, el derecho electoral. De hecho, ¿cómo será que el Tribunal Electoral a cargo de Herbeta desconoció y violentó toda la jurisprudencia en la materia, porque en 5 oportunidades ya había dicho la Corte Suprema de Justicia en elecciones que yo no participé, que tampoco participó Giustiniani, eran otros los actores, dijo que ese decreto ley se aplicaba. Pero aparte, el decreto del gobernador Perotti, que convocó a elecciones el año pasado, la primera norma que menciona para aplicar en el proceso electoral era el decreto 9280. Ahora, yendo al decreto, más allá de que haya sido acordado con la multipartidaria, es todavía data de la época de la dictadura militar, el proceso de reorganización nacional, que ya estaba en retirada, entiendo, pero es de esa época. No estoy tomando partido por ninguna de las dos posturas, ¿no? Pero para pero es de esa época. Yo te lo dije que sí, pero descalificar un decreto, ¿sabés cuántos decretos? Lo digo también porque Delfrade en algún momento planteó la invalidez de ese decreto cuando no pudo ingresar como diputado en su momento, digamos, ¿no? El tema es cuándo se aplica, cuándo es válido y cuándo es no válido, digamos, o no es válido o siempre es válido. Siempre se aplicó de la misma forma, siempre se aplicó igual. En el 2011, por eso se dicen tanta mentira, y Giustiniani lo sabe, Liberati también lo sabe, todos lo sabemos, nosotros estuvimos discutiendo para ir todos juntos y decíamos que teníamos que reunir 90.000 votos, pero bueno, no importa eso porque son charlas que hemos tenido. Pero, a ver, en el 2011, Antonio, Carlos Delfrade fue candidato a gobernador, a diputado, ¿está? Sí. En ese momento se necesitaban 63.000 votos para ingresar a la distribución. Santa Fe tiene 50 diputados, quien gana la elección se lleva 28, lo que se llama mayoría automática, claro. Y los 22 restantes se distribuyen por sistema DOM y tenés que llegar a ese 3%. Bueno, Carlos Delfrade necesitaba 63.000 votos y sacó 59.000. Lo dejaron afuera. ¿Por qué? Porque aplicaron el decreto. Lo dejaron afuera. ¿Qué hizo Carlos Delfrade? Fue a la justicia. ¿Por qué fue a la justicia Carlos Delfrade? Porque había abogados que decían que el decreto 9280 se había derogado cuando se derogó la ley de lemas y se pasó al sistema actual de internas abiertas y simultáneas. Era la primera elección que se hacía con internas abiertas y simultáneas. Y con boleta papel. Carlos Delfrade, ¿qué hizo? Fue a la justicia y la justicia le dijo no. Usted no puede ingresar porque se aplica el decreto ley 9280 que está vigente. ¿Qué hizo Carlos Delfrade? Se tuvo que bancar el fallo, sí, se lo tuvo que bancar el fallo. En el 2015, Carlos Delfrade fue electo diputado provincial. ¿Sabés cuál es el primer proyecto que presentó Carlos Delfrade? No recuerdo. Derogar la ley 9280. ¿Por qué? Porque estaba vigente. De hecho, hay 3 proyectos de ley para derogar esta ley que pone el umbral. ¿Ustedes consideran que por el momento sigue siendo válido ese decreto hasta tanto se reforme la Constitución? No solamente nosotros, la Cámara de Diputados y Diputadas y la Corte Suprema de Justicia. Por eso te digo que no hay ninguna polémica, porque ya no tienen más instancia. ¿Sabés por qué presentamos nosotros el pedido de juicio político a Herbeta, que lo presentamos el viernes pasado? Que dice Liberati que esto es para beneficiar la estrategia de Puyaro. No, bueno, por eso, pero ¿sabés por qué dicen eso? Porque en realidad están dolidos por cómo fue todo el proceso, yo eso lo entiendo y demás. Ahora, el primero que presentó un proyecto de ley para modificar todos los miembros de la Corte fui yo, incluido Herbeta.
¿Por qué presentan ustedes juicio político? Nosotros, ¿por qué le pedimos juicio político? Porque Herbeta, nosotros ¿qué esperamos para hacer el pedido de juicio político? Que se expida la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Diputados y Diputadas, el 6 de diciembre, me tomó juramento a mí, considerando que estaba vigente el decreto 9280, por todos los antecedentes de la Corte, pero nosotros en noviembre también fuimos a la justicia. Nosotros fuimos a la justicia y dijimos, bueno, pasamos toda la instancia administrativa del Tribunal Electoral. Herbeta siguió siempre insistiendo que el decreto de ley estaba derogado y que no se podía aplicar. Nosotros ¿qué hicimos? Fuimos a la justicia desde noviembre, recién ahora, el 30 de julio se expidió la Corte Suprema de Justicia, que integra Herbeta. Herbeta no pudo tratar, se tuvo que excusar, porque nosotros obviamente pedimos que se excuse, porque ella se había manifestado en 3 o 4 oportunidades siendo miembro del Tribunal Electoral. La justicia, ¿qué dice la Corte? Que el decreto de ley está vigente, da los antecedentes de las 5 veces que ya la justicia dijo que el decreto de ley estaba vigente, dijo que no se derogó, que la Cámara de Diputados puede resolver, como resolvió a favor mío, es su facultad, es una facultad constitucional. La Constitución dice que los diputados y diputadas electas pueden resolver sobre los diplomas de los diputados que emite el Tribunal Electoral. Sí. Bueno, entiendo que para ustedes la discusión está saldada. ¿Cómo se soluciona esto para que no pase nuevamente? Y porque, a ver, no sé si coincide conmigo, pero independientemente de quién tenga razón, yo escucho las dos posturas, pero me parece que esto beneficia la idea de que la política es una casta, que los políticos van por sus privilegios, digamos, ¿no? Porque la gente hoy está discutiendo otros temas, digamos, ¿no? Como la economía, llegar a fin de mes. Me parece que estas discusiones, no sé si son... No está en la agenda. Esto no está en la agenda. Yo te pedí hablar a vos porque escuché que salió Liberati diciendo un pero lo publicaron otros medios. Que no son ciertas. Otros medios también publicaron algo al respecto. Pero lo que otros medios publicaron es el pedido de juicio político, no lo de la banca. La banca ya está resuelta. Es más, no tienen más instancia para ir. Porque si van a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de Justicia de la Nación le va a decir que la materia electoral provincial, quien tiene que resolverlo de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia. La Corte Suprema ya se expidió. Y se expidió ahora como se expidió en 5 oportunidades de la misma forma. No es que se cambió, Antonio. No es que... ¿Esto se soluciona definitivamente con la reforma de la Constitución, entienden ustedes? ¿O hay otra forma que no sea mediante la reforma de la Constitución? En este caso en particular para que no vuelva a pasar, digamos, ¿no? Con otros legisladores. No, por eso, en este caso no hace falta. Hay que derogar la ley. Pero nunca se derogó. ¿Sabés por qué nunca se derogó? Porque los partidos mayoritarios están de acuerdo con que haya un piso. Entonces, en la cuestión de fondo, a lo mejor podemos coincidir que es excluyente de las expresiones minoritarias, pero es lo que se aplica y lo que hacemos política, Antonio. Yo te puedo asegurar que todos sabemos que ese piso se aplica. ¿Sabés lo que pasó el domingo de las elecciones? Mirá, a mí me felicitaron. Desde gente del oficialismo, gente del peronismo, desde Puyaro, Popi Blanco, Celia Arena, me mandaron distintos mensajes felicitándome porque habíamos logrado el 3er diputado. Al otro día, cuando nos levantamos, nos enteramos que el Tribunal Electoral ya le había dado la banca a Giustiniani. Escuchá lo que te voy a decir, Antonio, todavía no estaba el escrutinio definitivo. Bien. No estaba el escrutinio definitivo y ya le habían otorgado la banca a Giustiniani, que eso fue otra de las cosas que nosotros también planteamos. Entonces, la verdad que cuando fuimos al escrutinio definitivo, ¿sabés quién peleaba la tercera banca? Nosotros peleamos la tercera contra el 11 del peronismo, de la lista que encabezó Perotti, y contra el 8º de Granata. Te lo pueden decir todos los apoderados. Nadie lo tenía en cuenta Giustiniani. ¿Por qué? Porque no había llegado a los 2 tercios. Entonces, lo que sí te puedo decir que ¿cómo se resuelve para que no vuelva a pasar? O se deroga el decreto o se sanciona una ley donde quede claro, para aquellos que siguen insistiendo que el decreto 9280 se derogó, que quede claro que no está derogado. Ahora, en materia de aplicación de leyes, quien interpreta la ley y dice si una ley está vigente o no, si hay alguna discusión, es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya se expidió en 6 oportunidades. La mía es la sexta. Había 5, esta es la sexta. Ahora, no es materia de la agenda de la gente, sin duda, Antonio, yo eso coincido con vos. Bien.
Gracias por este contacto, Fabián. Gracias, no, al contrario, gracias a vos por darme lugar a poder dar nuestra versión. Lo valoro sinceramente y muchas gracias. Adiós.